Hola, soy Edithmar Vegas, tengo 27 años y esta es mi historia. Edithmar es una mujer sencilla, una mujer humilde. Diría yo que soy una mujer muy entregada. Soy también una mujer que tiene muchísimos defectos, muchísimos como todos, pero también soy una mujer que está llena de muchísimas virtudes. ¿Qué es lo que me ha marcado? No tanto que a profundidad, pero sí siento que el hecho de no crecí con mi padre, entonces siento que el hecho de no haber tenido esa figura paterna en algún momento de mi vida, más en la niñez, es cuando tú te preguntas muchísimas cosas y te haces esas preguntas a diario cuando son eventos del Día del Padre, cuando son ocasiones donde tu papá debe estar presente y no está. O sea, en algún momento de mi etapa de niñez, quizás me marcó en algún momento, pero no ahora. Pero sí siento que ha dejado una huellita en aquel entonces. Yo, aunque no parezca, ¿ves? Yo nací en Venezuela, Caracas. Mi mamá tuvo que viajar por trabajo, entonces mi mamá conoció a mi papá en aquel entonces y bueno, allá nació Edithmar. Mentiría si dijera con exactitud cómo era Edithmar de pequeña, porque lo poco que sé y que me ha contado mi mamá es que yo era una niña muy llorona, o sea, solo quería ser la sombra de mi mamá, andar donde ella iba yo quería estar, y si ella no estaba yo lloraba, pegaba el rinche. Bueno, cuando mi mamá vino al Ecuador, se separó de mi papá por situaciones personales. Entonces, viví los primeros años con mi mamá, pero ella tuvo que volver a Venezuela y yo me quedé con mi abuela y mi hermano mayor. Mi abuela, nosotros le decíamos mamá porque así todo el mundo le dice, mis primos, todo el mundo mamá. Mi abuela fue una persona, fue porque mi abuela ya falleció, ahora en la pandemia. Ay, perdón. Es que es complicado, como en algún momento dije que es muy complicado hablar de este tema porque ha pasado muy poco tiempo y yo no puedo entenderlo, no puedo aceptar lo que ha sucedido, pero durante toda mi etapa de adolescencia, de juventud, porque hasta los 23 años viví con ella, cuando ya salí embarazada, hay ocasiones en que uno no se da cuenta en la adolescencia porque tiene actitudes inmaduras y no podemos negar, en esa adolescencia uno tiene esas actitudes que de una u otra manera afectan a la persona con la que estás. Entonces, ahora mi abuela, si me dijeran a mí, Edithmar, ¿te arrepientes de cómo te portaste o cómo fuiste con ella? Yo diría que sí y le pediría perdón por muchísimos años y los que tenga en vida, porque yo en algún momento me porté mal con ella. O sea, las actitudes de un adolescente, que es rebelde, que hace las cosas que uno quiere hacer y no se da cuenta de que las personas o la persona con la que está le corrige por su bienestar. Pero mi abuela fue lo más importante porque ella estuvo conmigo, ella fue mi mamá, ella fue la que me formó, obvio, con ayuda de mi mamá porque ella iba y venía, pero mi abuela fue lo más importante durante todo mi proceso. Las cosas cambiaron ya cuando fui mamá porque yo ya comencé a sentir eso de ser madre, el hecho de saber de que tengo un hijo y que ella fue mi mamá. Entonces ahí comenzaron a cambiar un poco las cosas, ya yo cada vez que llegaba la saludaba, la abrazaba. Entonces, pero fue muy poco tiempo que yo no lo aproveché en su momento. Sí, muchísimo. Y muchísimo por el hecho de que no tenía que haber seguido de la manera que se fue. O sea, no culpo tanto a la pandemia, sino que ya así pasó. Así pasó y
Lo que sí me pone un poco mal es el hecho de que yo nunca la pude ver durante este tiempo que ella estuvo mal, que fue muy poco. Pero no tuve tiempo, o sea, no pude por el hecho del miedo, porque recién empezaba la pandemia, yo tengo mi hijo, entonces no la pude ver. Y como lo dije al inicio, no lo acepto por el hecho de que yo nunca la vi. Solo la fueron a dejar, como todo mundo escucha que pasó en la pandemia, de que las embalaban y las iban a dejar hasta que después podías no reconocerla porque no se podía abrir la funda, simplemente este es tu pariente y ya. Entonces, arriesgabas a de que sea o no sea tu familiar. Mi Isaíto es lo más grandioso que Dios me pudo haber dado en el 2017. Yo le digo cariño, bueno, tiene muchos adjetivos mi hijo, pero creo que llegó un momento donde yo estaba a punto de derrumbarme por situaciones sentimentales. Entonces, mi hijo me ayudó mucho y me sigue ayudando a crecer. No soy una excelente madre porque tenemos nuestros defectos, porque a veces no hay paciencia, a veces nos agotamos por las miles de actividades que tenemos, pero él me está haciendo formar a una Edith Mar diferente. Guerra de Escuadrones. Yo he tenido esa aspiración y el deseo de algún momento estar, bueno, lo tenía, de estar en algún reality de competencia, porque cuando yo tenía unos 14, 15 años, habían 2 programas y me gustaba mucho. Y yo soy una mujer que le gusta el deporte, la competencia, le gusta estar enfocada o metida en todo lo que tenga que ver con deporte. Entonces, pero por el hecho de que no tenía el apoyo era en lo económico, porque siempre todo lo es acá en Guayaquil. Entonces, quizás eso me desmotivaba y no lo hacía. Ahora que puedo y tuve la oportunidad de hacer un casting, porque hice el casting físico, y demostré lo poquito de que está hecha Edith Mar. Falta mucho por demostrar. Entonces, yo creo que para mí Guerra de Escuadrones en este año ha sido una gran bendición. Soy Edith Mar Vegas, estoy en Guerra de Escuadrones, porque el honor está en juego.